El tallo de mi copa de champán temblaba entre mis dedos, pero me dije a mí mismo que era el aire acondicionado, no los nervios. La finca Landford resplandecía a mi alrededor, candelabros de cristal, espejos con pan de oro y al menos 3 violinistas en vivo, escondidos en rincones como si fueran muebles de lujo. Todo lucía exactamente como lo recordaba, lo cual solo lo empeoraba. Celeste estaba radiante bajo las luces del jardín, riendo junto a su prometido mientras los invitados se arremolinaban a su alrededor. Alguien pasó rozándome con una bandeja de pasteles de cangrejo que no me atreví a tocar. Me refugié detrás de un ficus cerca de la puerta de la terraza, esperando que nadie notara que no había hecho la ronda. Sabía cómo era esta historia. Ya la había vivido antes, pero no tan ruidosamente. Mi padre golpeó su vaso con una cuchara de plata. La sala se quedó en silencio con una elegancia estudiada. Todas las miradas estaban fijas en el estrado de mármol donde él y mi madre estaban radiantes. Retrocedí lo suficiente para ver, pero no ser visto. Nos enorgullece anunciar, comenzó mi padre con voz suave y autoritaria, que Celeste y Nathan recibirán un pequeño regalo de compromiso para comenzar su vida juntos. Hizo una pausa para darle más efecto. Una contribución de $1,5 millones para su primera casa. Jadeos, luego aplausos corteses. Mi corazón se encogió, luego se tranquilizó. Claro que no fue la cantidad lo que me dolió. Fue la facilidad con la que se la dieron, como si simplemente se la hubiera ganado por existir correctamente. Pero entonces giró su mirada hacia el otro lado de la habitación y se posó en mí como un foco. Por supuesto, dijo, riendo como si estuviera dejando al público participar de una broma privada que nos hubiera gustado darles por igual a ambas hijas. Pero, bueno, no todo el mundo elige un camino en el que valga la pena invertir. Algunos invitados rieron, inseguros. Otros bajaron la mirada. El champán de mi copa se inclinó. Yo seguía sonriendo. Creo que en algún lugar dentro de mí, algo se rompió, y entonces lo sentí. Una mirada desde el otro lado de la habitación, más allá del ruido, más allá del dolor. La abuela Ruth. Sus ojos no se inmutaron. Se mantuvieron firmes. Y en esa quietud, sentí el primer crujido de algo completamente distinto. Algo que no se rompería, sino que se abriría. La primera vez que me di cuenta de que no brillaba como Celeste, tenía 8 años. Acababa de ganar el concurso de ortografía del condado. Su foto apareció en el periódico local con un listón dorado prendido en el vestido. Esa misma semana, seleccionaron mi acuarela de las rosas del jardín para exhibirla en la oficina de la escuela primaria. Se lo enseñé a mi madre durante el desayuno, con los dedos manchados de pintura sobrante, con el corazón destrozado. Sonrió distraídamente y dijo, «¡Qué tierno, Ivy! Celeste, ¿quieres leer de nuevo tu discurso de agradecimiento?» Ese era el ritmo. Celeste deslumbraba. Yo rondaba en silencio, al borde de la atención, coleccionando momentos que parecían victorias, pero que nunca se llamaban así en voz alta. Ella traía trofeos a casa. Yo traía dibujos. Tomó clases de francés. Se unió al consejo estudiantil. Fue capitana del equipo de debate. Yo pasaba las tardes en el estudio del garaje que había montado con la abuela Ruth, un caballete viejo, un ventilador prestado y un cajón de plástico lleno de pinceles. Mis padres lo llamaron una fase. A los 12 años, gané un concurso regional de arte. Me enviaron un certificado con lámina dorada. Estuvo intacto en la encimera de la cocina durante 2 días hasta que Ruth finalmente lo enmarcó ella misma. «Tiene algo que olvidaron cómo valorar», murmuró a nadie en particular mientras lo colgaba sobre la chimenea. Ruth no fue la que más aplaudió ni insistió en que demostrara nada. Simplemente prestó atención. Cuando hablé de contraste y teoría del color, escuchó como si estuviera diciendo algo real. Cuando mencioné cómo cambia la luz después de la lluvia, asintió y dijo, «¿Ves el mundo de otra manera? Eso no es un defecto». Celeste nunca se burló de mí. No tenía por qué hacerlo. Su éxito era un espejo permanente que siempre reflejaba lo que yo no era. Y durante mucho tiempo intenté ponerme al día. Pero en cada foto, en cada recital, en cada discurso en la cena, yo era la que quedaba recortada por omisión, excepto en el mundo de Ruth, donde no era ni de lejos suficiente. Simplemente era. Y ese recuerdo de ser suficiente a los ojos de una persona fue lo que me estabilizó mientras alcanzaba el pomo de la puerta del baño,
sabiendo que no podía esconderme allí para siempre. Para el último año de preparatoria, dejé de hablar de pintura por completo. No era dramático, solo un plegado silencioso. Un portafolio se quedó debajo de mi cama. El cuaderno de bocetos desapareció en el fondo de un cajón. Cuando les dije a mis padres que había solicitado plaza en Wharton en lugar de en la escuela de arte que quería, sonrieron como si por fin hubiera llegado. «Esa es la Ivy que siempre supimos que estaba ahí», dijo mi padre, dándome una palmadita en el hombro como si acabara de regresar de un largo y desafortunado desvío. Mi madre encargó una funda para portátil con monograma incluso antes de que llegara la carta de aceptación. Llevaba esa nueva versión de mí misma como un traje 2 tallas más grande. Nunca me quedaba del todo bien, pero era lo suficientemente convincente a distancia. Los cursos me atontaban. Los eventos de networking me agotaban. Aprendí a manejar hojas de cálculo, a posicionarme estratégicamente y a fingir que estaba bien. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una consultora en Midtown Manhattan. Piso alto, vistas amplias, un escritorio junto a la ventana. Lloraba casi todos los días antes de comer. Nadie se daba cuenta, o si lo hacían, eran demasiado educados para decirlo. No fue un gran momento lo que me hizo irme, sino una acumulación de pequeños silencios, de mirarme fijamente en el espejo del baño entre reuniones y no reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. Salí un viernes por la tarde con una caja de útiles de escritorio y no volví. Ni siquiera se lo conté a mis padres hasta semanas después. Pensaron que me estaba tomando el tiempo para cambiar de rumbo. Esa era la palabra que usaban para cualquier cosa que estuviera fuera de su alcance. Lo que hice en cambio fue inscribirme en clases de arte nocturnas en una organización sin fines de lucro del centro. Alquilé un pequeño apartamento sin ascensor en Riewood y volví a dibujar, primero con torpeza, luego con creciente urgencia. La alegría no llegó de repente, pero sí algo parecido a la respiración. Con el tiempo, lancé un programa de arte de fin de semana para niños del barrio que no podían costear clases de taller. Trabajábamos en parques, sótanos y espacios prestados. Traían colores vibrantes y sin reglas. Era caótico y hermoso. No ganaba mucho dinero. Mis padres lo llamaban jugar a la maestra. Pero cada vez que un niño me daba una foto de la que estaba orgulloso, recordaba quién había sido antes de intentar ser otra persona. Y a esa persona metí en la maleta cuando llegó la invitación a la fiesta de compromiso de Celeste. El sobre era grueso, de color crema, con relieve dorado en los bordes, justo el tipo de papelería que mi madre elegiría para cualquier cosa que quisiera que pareciera inevitable. Llegó un martes, entre una factura de servicios públicos y un recordatorio sobre mi limpieza dental. Casi no lo abrí. Mis dedos se quedaron en el borde de la solapa antes de volver a guardarlo en la pila, sin abrir. Pero esa noche no pude dormir. El sobre estaba en la encimera de la cocina como si me retara a tocarlo de nuevo. Llamé a Milo a la mañana siguiente. No contestó, pero me respondió 5 minutos después. ¿Qué pasa? Envié una foto de la invitación y simplemente escribí, «Debería ir». Me llamó inmediatamente. «¿Quieres?», preguntó. «¿Quiero prenderle fuego?», dije. «Probablemente sí», dijo Milo. «Lo digo en serio, Ivy. Si no vas, te preguntarás cómo te habrás sentido. Y si vas, quizá no arregle nada. Pero al menos dejarás de esconderte de los fantasmas». Odié que él tuviera razón. Más tarde esa noche, saqué la desgastada caja de zapatos que guardaba debajo de mi cama, cartas de la abuela Ruth, de años, todas con la misma escritura repetida. Nunca usaba correo electrónico ni mensajes de texto, solo tinta y papel. Una de ellas, del año en que dejé mi trabajo, decía: «Tu camino es tuyo. No dejes que nadie te diga que tiene que sonar como el suyo para que valga la pena recorrerlo». Otro: «Algunas personas construyen casas a partir de expectativas. Algunos de nosotros plantamos jardines en sus grietas». Leí hasta que salió el sol. Cuando finalmente respondí que sí, no se lo dije a nadie. Compré un vestido negro de segunda mano y unas medias nuevas sin agujeros. Me pinté las uñas. Nada llamativo, solo lo suficiente para sentir que estaba conociendo a la versión de mí misma que antes evitaba. La noche anterior a la fiesta, preparé mi bolso de mano, me senté en el borde de mi cama y doblé una de las cartas de Ruth en el bolsillo de mi abrigo. Y por la mañana tomé el tren a Connecticut.
La casa no había cambiado. Las mismas columnas blancas, la misma fuente burbujeando en el camino circular. Incluso las flores parecían puestas en escena, hortensias blancas en plena floración, como si las hubieran ordenado así. Entré por la puerta principal a una habitación que había memorizado y a la que nunca pertenezco. «Cariño, lo lograste», dijo mi madre, besándome el aire cerca de la mejilla. Sus ojos me recorrieron de pies a cabeza como si me evaluaran. «¿Te ves cómoda? ¿Te gustaría tomar prestado algo del armario de arriba?» «Está bien», dije, apretando mi bolso un poco más fuerte. Los primeros 30 minutos se confundieron. Una tía que apenas recordaba me preguntó si seguía con mi pequeño arte. Alguien más me confundió con la niñera de un primo. Cada conversación terminaba con un amable giro hacia el éxito de Celeste, como si el guión ya hubiera sido escrito de antemano. Encontré un lugar cerca de la esquina del salón, bajo un aplique que no parpadeaba. Vi a Celeste flotar por la sala como si fuera de luz. Cada movimiento, elegante, cada cumplido, respondido con humildad practicada. Me vio una vez y me saludó. Le devolví el saludo, sin saber si vendría. No lo hizo. Mi padre golpeó su vaso. La habitación quedó en silencio. «Es un honor para nosotros darles la bienvenida esta noche», comenzó, con el brazo alrededor de la cintura de mi madre y emocionado por celebrar a esta notable joven pareja. Miró a Celeste y luego a Natán, su prometido. Como un pequeño gesto para apoyar su próximo capítulo, Victoria y yo les donamos $1.50 millones para su primera casa. Aplausos, risas, esas que indican que el dinero ya no es dinero, sino solo puntuación. Luego se volvió hacia mí. «Nos encantaría dar lo mismo a todos nuestros hijos», dijo con voz serena. «Pero no todos eligen un camino en el que valga la pena invertir». Algunos invitados se rieron, otros miraron hacia otro lado. No sentí que el vaso se me resbalara de la mano. No sentí el escozor hasta que vi el pequeño corte en la palma causado por el tallo roto. Un camarero se acercó corriendo. Murmuré algo y caminé, no, floté, por el pasillo hasta encontrar el baño más cercano y cerré la puerta. Lo cerré con llave y, por primera vez en años, me dejé caer a pedazos. Un suave golpe me sacó de la espiral. Ahí vi, soy la abuela Ruth. Presioné mis palmas contra el mostrador de mármol, me limpié la cara lo mejor que pude y abrí la puerta un poco. Entró y la cerró lentamente tras ella. Sus ojos me escrutaron como siempre, no buscando defectos, sino la verdad. Me tomó de la mano y nos sentamos juntas en el banco de terciopelo junto a la ventana. Ninguna de las dos habló por un momento. «Tu padre», dijo finalmente, «siempre ha confundido la crueldad con la claridad». Intenté sonreír, pero se me esfumó a medias. Pensé que podía soportarlo. Pensé que ya no necesitaba nada de él, dije. Pero supongo que no lo soy. «No eres tú quien debería avergonzarse», dijo, apretándome los dedos. «Son demasiado orgullosos para admitir que solo han sabido amar lo que los refleja». Ella se movió ligeramente y noté el cansancio bajo su maquillaje, el temblor en su mano. «¿No te ves bien?» «No lo soy», dijo simplemente. «Cáncer de páncreas en etapa 4, diagnosticado hace 6 semanas. Me han dado meses como mucho». Se me cortó la respiración. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería desperdiciar el tiempo que tenía llorando. Me he estado preparando para esta noche, para lo que viene». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Reconocí el sello del abogado. «Tu abuelo me dejó más de lo que nadie imaginaba. Inversiones, propiedades, activos que tu padre asumió que formaban parte del fideicomiso. Los mantuve separados, en secreto». La miré fijamente. «Cambié mi testamento. La mayor parte se destinará a algo que debería haber construido hace años, una fundación para artistas, para los marginados. Y quiero que la administres tú». Negué con la cabeza. «Lo odiarán. Me odiarán». «Déjalos», dijo ella, con voz más firme que en toda la noche. «Esta noche voy a hacer un anuncio. Y quiero que estés a mi lado cuando lo haga». No respondí de inmediato, pero no dije que no. Ella se puso de pie lentamente, ofreciendo su mano. «Vamos», dijo ella. Y juntos volvimos a adentrarnos en el ruido. El salón de baile había recuperado su pulcro bullicio. Las risas flotaban sobre la música de cuerdas. Los platos tintineaban.
Mi padre se reunía en la corte junto a la fuente de champán, con Celeste radiante a su lado. Nadie se dio cuenta cuando la abuela Ruth dio un paso. Hortensias en plena floración, como si así lo hubieran ordenado. Crucé la puerta principal y entré en una habitación que había memorizado, pero a la que nunca pertenezco. «Cariño, lo lograste», dijo mi madre, besándome en el aire cerca de la mejilla. Me recorrió con la mirada de pies a cabeza, como si me evaluara. «¿Te ves cómoda? ¿Te gustaría tomar prestado algo del armario de arriba?» «Está bien», dije, apretando mi bolso un poco más fuerte. Los primeros 30 minutos se confundieron. Una tía que apenas recordaba me preguntó si seguía con mi pequeño rollo artístico. Alguien más me confundió con la niñera de un primo. Cada conversación terminaba con un amable giro hacia el éxito de Celeste, como si el guión ya estuviera escrito. Encontré un lugar cerca de la esquina del salón de baile debajo de un aplique que no parpadeaba. Vi a Celeste flotar por la habitación como si fuera de luz. Cada movimiento, elegante, cada cumplido respondía con humildad. Me vio una vez y me saludó. Le devolví el saludo, sin saber si se acercaría. No lo hizo. Mi padre golpeó su vaso. La habitación quedó en silencio. «Es un honor darles la bienvenida esta noche», comenzó, abrazando a mi madre por la cintura, emocionado por celebrar a esta joven y extraordinaria pareja. Miró a Celeste y luego a Natán, su prometido. Como un pequeño gesto para apoyar su siguiente etapa, Victoria y yo les donamos $1.5 millones para su primera casa. Aplausos, risas, esas que indican que el dinero ya no es dinero, sino solo puntuación. Luego se volvió hacia mí. «Nos encantaría dar lo mismo a todos nuestros hijos», dijo con voz serena. «Pero no todos eligen un camino en el que valga la pena invertir». Algunos invitados se rieron, otros miraron hacia otro lado. No sentí que el vaso se me resbalara de la mano. No sentí el escozor hasta que vi el pequeño corte en la palma causado por el tallo roto. Un camarero se acercó corriendo. Murmuré algo y caminé, floté, por el pasillo hasta encontrar el baño más cercano y cerré la puerta. Cerré con llave y, por primera vez en años, me dejé desmoronar. Un suave golpe me sacó de la espiral. Ahí vi. Soy la abuela Ruth. Apreté las palmas de las manos contra la encimera de mármol, me limpié la cara lo mejor que pude y entreabrí la puerta. Ella entró y la cerró lentamente tras ella. Sus ojos me escrutaron como siempre, no buscando defectos, sino la verdad. Ella tomó mi mano y nos sentamos juntas en el banco de terciopelo junto a la ventana. Ninguno de los dos habló por un momento. «Tu padre», dijo finalmente, «siempre ha confundido la crueldad con la claridad». Intenté sonreír, pero se me esfumó a medias. Pensé que podía soportarlo. Pensé que ya no necesitaba nada de él, dije. Pero supongo que ya no. «No eres tú quien debería avergonzarse», dijo, apretándome los dedos. «Son demasiado orgullosos para admitir que solo han sabido amar lo que los refleja». Ella se movió ligeramente y noté el cansancio bajo su maquillaje, el temblor en su mano. «¿No te ves bien?» «No lo soy», dijo simplemente. «Cáncer de páncreas en etapa 4, diagnosticado hace 6 semanas. Me han dado meses como mucho». Se me cortó la respiración. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería desperdiciar el tiempo que tenía llorando. Me he estado preparando para esta noche, para lo que viene después». Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Reconocí el sello del abogado. «Tu abuelo me dejó más de lo que nadie imaginaba. Inversiones, propiedades, activos que tu padre asumió que formaban parte del fideicomiso. Los mantuve separados. En secreto». La miré fijamente. «Cambié mi testamento. La mayor parte se destinará a algo que debí haber creado hace años, una fundación para artistas, para los marginados. Y quiero que la administres tú». Negué con la cabeza. «Lo odiarán. Me odiarán». «Déjalos», dijo con voz más firme que en toda la noche. «Esta noche voy a hacer un anuncio. Y quiero que estés a mi lado cuando lo haga». No respondí de inmediato, pero no dije que no. Ella se puso de pie lentamente, ofreciendo su mano. «Vamos», dijo ella. Juntos volvimos a adentrarnos en el ruido. El salón de baile había recuperado su pulcro bullicio. Las risas flotaban sobre la música de cuerdas. Los platos tintineaban. Mi padre se reunía en la corte junto a la fuente de champán,
con Celeste radiante a su lado. Nadie se dio cuenta cuando la abuela Ruth dio un paso en la pequeña plataforma donde el cuarteto de cuerdas había estado tocando antes. Pero en cuanto ella habló, la sala se conmovió. «Si me lo permite», dijo con suavidad pero claridad, «me gustaría ofrecerle unas palabras». La charla se apagó. Las miradas se giraron. Como matriarca de esta familia, he tenido el privilegio de ver crecer a mis 2 nietos. Ya han oído suficiente esta noche sobre negocios y currículums impecables. Ahora, déjenme contarles algo diferente. Ella me encontró entre la multitud. Mi nieta Ivy ha creado un programa de arte comunitario en Brooklyn que llega a niños que, de otro modo, jamás podrían tocar un pincel. Les enseña a ver la belleza donde otros la pasan por alto, a encontrar una voz donde otros han sido silenciados. La habitación estaba en silencio. Lo ha hecho sin aplausos, sin recursos y sin reconocimiento. Hasta ahora. Mi padre dio un paso adelante, pero la abuela Ruth no se inmutó. Me enorgullece anunciar la creación de la Fundación Ruth Landford para el acceso creativo, con una dotación inicial de $15 millones. Ivy será la directora. La fundación apoyará la educación artística en las comunidades marginadas de Nueva York. Unos cuantos jadeos. Unos cuantos ojos abiertos. El vaso de mi madre flotaba en el aire. Y porque el legado, añadió Ruth, no debe medirse por estatus, sino por impacto. Ella bajó sin esperar aplausos, tomó mi brazo como si nada extraordinario hubiera sucedido y caminó conmigo en el silencio. Nos deslizamos hacia el pasillo, lejos de las escaleras y los susurros. Ruth se apoyaba ligeramente en mi brazo. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más intenso, como una liberación. «He esperado años para decir eso», murmuró. Antes de que pudiera responder, Celeste apareció al final del pasillo. Sus tacones hicieron clic suavemente mientras se acercaba, su expresión era ilegible. Por un momento, me preparé para más de lo mismo, otra defensa de la imagen familiar. Otro recordatorio de mi lugar. Pero cuando se detuvo frente a mí, su voz era tranquila. «Eso fue increíble». Asentí con cautela. Dudó un momento y añadió, «Siento lo que dijo papá. Lo que yo no dije». La miré. «No tenías por qué hacerlo». «Sí», dijo. «Lo sé desde hace mucho tiempo. Simplemente nunca supe cómo decirlo sin romper algo». Había un temblor en su voz que no reconocí. «Quería ser escritora», dijo. «En la preparatoria, escribía historias raras, sin trama, solo gente pensando demasiado». Parpadeé. Pero me dijeron que no era nada grave, que debía aspirar a más. Así que lo dejé. Ella se encogió de hombros como si nada, pero sus ojos decían lo contrario. Antes de que pudiera hablar, la voz de mi madre sonó desde lo alto de las escaleras. «Ivy, a tu padre le gustaría hablar contigo en el estudio». Celeste miró por encima del hombro y luego volvió a mirarme. «Ten cuidado». Me volví hacia Ruth. Su mano ya descansaba sobre mi hombro. «Bueno, vayamos juntos». El estudio estaba exactamente como lo recordaba, libros encuadernados en cuero. Nadie leía. Escritorio de caoba. Un cuadro de la finca sobre la chimenea, como si fuera una especie de herencia al óleo. Mi padre estaba de pie detrás del escritorio, con los brazos cruzados. Mi madre se sentó en el borde del sofá, ya con el aspecto que reservaba para los clientes difíciles y los momentos familiares embarazosos. «Eso estuvo inapropiado», dijo sin saludar. «Nos tomaste por sorpresa». Ruth no se inmutó. «Tú hiciste un anuncio financiero sobre un nieto. Yo hice uno sobre el otro. Es diferente». Mi madre espetó. 15 millones para pinturas de dedos y escuelas públicas.